Buenos días a todos, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de aprendizaje en bioestadística, una materia que, como ya hemos conversado, no se trata simplemente de números fríos en una hoja de cálculo, sino del lenguaje con el que interpretamos la vida y la muerte en situaciones críticas. Hoy vamos a abordar el quinto contenido de nuestra tercera unidad. Y quiero que presten especial atención porque lo que vamos a desglosar hoy es, sin exagerar, la brújula que les permitirá navegar en la tormenta de una sala de emergencias o en la parte trasera de una ambulancia. Vamos a hablar sobre la distribución normal en el paciente crítico, la tipificación a través de los C-scores y cómo determinamos los rangos de referencia fisiológica. Sé que suena técnico, pero les prometo que al terminar estos 20 minutos, verán que es la herramienta más poderosa para justificar sus decisiones clínicas. Para empezar, quiero que se imaginen una situación muy común en nuestro contexto ecuatoriano. Imaginen que reciben una llamada del EQ 911 para atender a un paciente en un sector rural de Pichincha. Al llegar, toman los signos vitales. Obtienen una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto y una glicemia de 50 miligramos por decilitro. Aquí surge la pregunta fundamental. ¿Cuál de estos dos valores es más grave? ¿Cómo comparan peras con manzanas? Un valor absoluto, por sí solo, carece de significado clínico completo hasta que lo ponemos en contexto, hasta que lo comparamos con lo que es típico para una población. Aquí es donde entra la bioestadística como fundamento de su evaluación clínica. En la tecnología en emergencias médicas, la toma de decisiones debe ser rápida y precisa, y la habilidad para entender la variabilidad biológica humana es una competencia que no pueden negociar. Todo esto se basa en un concepto fascinante, el paradigma de la variabilidad biológica. Los seres humanos somos inherentemente heterogéneos. Nuestra presión arterial, temperatura y niveles de electrolitos varían, pero no lo hacen de forma caótica, sino que siguen patrones predecibles. El modelo matemático que describe esta variabilidad es la famosa curva de Gauss o distribución normal. Imaginen una campana perfecta. En el centro de esa campana, en el punto más alto, se agrupa la mayoría de la gente sana. A medida que nos alejamos hacia los lados, hacia las colas de la campana, los valores se vuelven más raros, más infrecuentes. Esta curva se define por solo dos parámetros que ustedes ya conocen: la media, que representamos con la letra griega mu, que es el promedio o el pico central, y la desviación estándar, representada por sigma, que nos dice qué tan dispersos o anchos están los datos. Ahora bien, ¿por qué es esto vital para ustedes que trabajarán bajo las normativas del Ministerio de Salud Pública o el IESS? Porque necesitamos estandarización. En el sistema de salud ecuatoriano, la coordinación de recursos depende de la clasificación de riesgo. Si ustedes dicen el paciente está mal, eso es subjetivo. Pero si dicen el paciente tiene una desviación estándar de +3, eso es un lenguaje universal. La estandarización mediante Z-scores garantiza que la medición de la gravedad sea comparable, ya sea que estén en una unidad operativa en Guayaquil o en un centro de salud en Tulcán. Un Z-score nos dice cuántas desviaciones estándar se aleja un valor de la media. Si entendemos esto, podemos comunicar el riesgo de manera objetiva al médico regulador del EQ 911. Permítanme profundizar en la regla empírica o la regla 68-95-99.7, que es básicamente su semáforo de alerta en el triaje. Visualicen la curva. Si tomamos la media y nos movemos una desviación estándar a la derecha y una a la izquierda, es decir, abarcamos al 68,27% de la población sana. Si un paciente está ahí, tranquilos, es una variación fisiológica esperada. Si nos abrimos a dos desviaciones estándar, cubrimos al 95,45% de la gente. Aquí es donde definimos lo normal estadísticamente. Pero, y aquí viene lo crítico, si un paciente se sale de tres desviaciones estándar, estamos hablando de que el 99,73% de la población está dentro y su paciente está afuera. Eso significa que la probabilidad de que ese valor sea normal es menor al 0,3%.
Si encuentran un valor así, tienen la justificación estadística irrefutable de que algo anda muy mal. Es un evento tan infrecuente que sugiere una patología grave que requiere intervención urgente como soporte vital avanzado. Vamos a poner esto en práctica con el C-Score, esa herramienta de estandarización universal que les mencioné. El problema que tenemos en emergencias es la incomparabilidad de las variables. ¿Cómo comparo una desviación de 20 unidades en glucosa con 20 unidades en frecuencia cardíaca? No se puede, a menos que las transformemos. La fórmula es sencilla y quiero que la graben en su mente. Z es igual al valor del paciente X menos la media de la población, dividido para la desviación estándar. Hagamos un ejercicio mental rápido. Imaginen que están evaluando la frecuencia respiratoria de un adulto. Digamos que el paciente tiene 35 respiraciones por minuto. Ustedes saben, por sus tablas de referencia, que la media, entre paréntesis, un adulto sano es 16 y la desviación estándar, entre paréntesis, es 4. Apliquemos la fórmula. 35 menos 16 es 19. Ahora, dividan 19 para 4. Eso nos da un resultado de más 4.75. ¿Qué significa un Z-score de más 4.75? Significa que el paciente está casi a 5 desviaciones estándar, por encima del promedio. Si recordamos que el límite de emergencia es 3, este paciente está en una zona de riesgo extremo. No necesitan dudar. Activan el protocolo de falla respiratoria inmediatamente. Ese número, más 4.75, es mucho más poderoso que decir respira rápido. Cuantifica la rareza y el peligro de la situación. Pero, ojo, no todo es matemáticas perfectas. En la práctica clínica real, y esto lo verán en los hospitales del IES o del MSP, las variables no siempre siguen una curva de campana perfecta. Existen conceptos llamados asimetría y kurtosis que deben conocer. La asimetría mide si la curva se inclina a un lado. Por ejemplo, en biomarcadores de lesión, como las enzimas cardíacas o troponinas, es común ver una asimetría positiva, una cola larga hacia la derecha, porque los valores normales son bajos y los valores de infarto son muy altos y raros. La kurtosis mide qué tan pesadas son las colas. Si una distribución es leptocúrtica, tiene colas pesadas, lo que significa que los eventos extremos, las catástrofes fisiológicas, ocurren con más frecuencia de lo que predice la curva normal. Si asumen ciegamente la normalidad en una variable que no lo es, podrían subestimar el riesgo de un paciente. Por eso, la validación de la normalidad es un paso crítico. Y aquí quiero hacer una pausa para tocar un punto filosófico y práctico muy importante: la diferencia entre normalidad estadística y normalidad clínica. No son lo mismo. Normalidad estadística es lo que le pasa a la mayoría, lo que está dentro de 2 desviaciones estándar. Normalidad clínica es lo que es sano, lo que se asocia con ausencia de enfermedad. Les doy un ejemplo clásico de nuestra realidad nacional. Si hacemos un muestreo de presión arterial en una población adulta con altos índices de estrés y mala alimentación, puede que encontrar una presión de 135 sobre 85 sea estadísticamente frecuente. Puede que esté dentro del promedio de esa población específica, pero ¿es sano? No. Las guías de práctica clínica de hipertensión arterial del MSP de Ecuador son claras. Sistólica mayor o igual a 140 o diastólica mayor o igual a 90 es hipertensión. Ustedes, como profesionales de la salud, deben priorizar siempre el umbral de riesgo clínico sobre la mera frecuencia estadística. Lo normal, en el sentido de común, no es necesariamente lo sano. Si un paciente tiene una presión que es estadísticamente normal para su grupo pero clínicamente peligrosa, según la guía del MSP, ustedes actúan según la guía. Siguiendo con la aplicación práctica, hablemos de los niños. En pediatría, la curva normal se maneja diferente. Usamos percentiles. Aunque el Z-score se puede calcular, es más intuitivo decir que un niño está en el percentil 1, P1, o en el percentil 99, P99. Si un niño tiene una frecuencia cardíaca en el percentil 1,
significa que el 99% de los niños de su edad tienen una frecuencia más alta. Eso es una desviación extrema, equivalente a un Z-score de aproximadamente menos 2.33. Para ustedes, esto es una bandera roja inmediata de colapso hemodinámico inminente. Las guías de signos vitales pediátricos que usamos en Ecuador se basan en esto. No traten a un niño como un adulto pequeño. Usen las tablas de percentiles adecuadas. Ahora, pensemos en el sistema macro. El dominio de estos conceptos no solo sirve para el paciente que tienen enfrente, sino para el control de calidad de todo el sistema de emergencias. Imaginen que son gestores en el ECU 911. Pueden usar los Z-scores para evaluar el tiempo de respuesta de las ambulancias. Si el tiempo de respuesta promedio sube más de 2 desviaciones estándar del objetivo institucional, tienen una métrica objetiva que indica un fallo en el proceso. Esto es lo que permite a las instituciones acreditarse y mejorar. Además, si alguno de ustedes se interesa por la investigación, sepan que para publicar estudios que sean válidos internacionalmente, necesitan estandarizar sus datos. Un estudio hecho en el Hospital Eugenio Espejo debe ser comparable con uno hecho en Berlín, y la tipificación Z es la que elimina el sesgo de las unidades locales. Quiero advertirles sobre algunos errores comunes que he visto, incluso en profesionales experimentados. El primero es confundir la desviación estándar con el error estándar SE. La desviación estándar mide la variabilidad de los datos individuales de su paciente. El error estándar mide la precisión de las medias en una investigación. Si usan el error estándar en la fórmula del Z-score, el denominador será muy pequeño, el Z-score se inflará artificialmente y terminarán creyendo que una variación normal es una emergencia crítica. Recuerden, para el paciente individual, siempre usen sigma, la desviación estándar poblacional. Otro error grave es la descontextualización de los parámetros. No pueden usar una tabla de referencia de adultos para evaluar a un niño, ni usar referencias de una población a nivel del mar para evaluar la saturación de oxígeno de alguien que vive en Quito o en el Chimborazo. La altitud cambia la fisiología. Deben asegurarse de que los parámetros y que usan provengan de una población de referencia representativa y adecuada para su paciente. Para ir cerrando esta clase, repasemos el procedimiento mental que deben automatizar. Cuando vean un signo vital alterado, 1. Obtengan el dato exacto. 2. Recuerden o consulten rápidamente los parámetros de referencia de la población sana, media y desviación estándar. 3. Calculen mentalmente la diferencia y divídanla para la desviación. Si ese resultado, ese Z-score, es mayor a 3 o menor a menos 3, no hay duda, están ante una patología crítica. Un Z-score de 3 es el límite donde la estadística les grita ¡peligro! Es la evidencia de que solo el 0,27% de la gente sana estaría en esa situación. Recuerden también que existen herramientas como las tablas Z que nos dan la probabilidad exacta, el área bajo la curva. Si calculan un Z de más 1.50, la tabla les dirá que el 93.32% de la población está por debajo. Eso les deja un 6.68% de probabilidad en la cola superior. Esta precisión es vital para la investigación, pero en la ambulancia, la regla empírica de 1, 2 y 3 desviaciones estándar será su mejor aliada para la toma de decisiones rápida. En conclusión, la bioestadística y específicamente la comprensión de la distribución normal y el Z-score no es un ejercicio académico para llenar el currículo. Es la base científica de la medicina de emergencias. Les da la capacidad de ver más allá del número en el monitor, de entender la rareza y el riesgo, y de comunicarse con precisión profesional en nuestro sistema de salud. Cuando estén en el campo, enfrentando el caos, quiero que recuerden esa curva de campana. Quiero que visualicen dónde está su paciente en esa curva. Si está en el centro, vigilen. Si está en los extremos, actúen con decisión. Porque la estadística, la biología y los protocolos del MSP les estarán dando la razón. Muchas gracias por su atención. Revisen los ejercicios de cálculo de Z-score para la próxima sesión práctica, porque vamos a simular casos reales de triaje.